Hola amigos, bienvenidos a Destinos Místicos. Nos encontramos a 100 kilómetros de Zaragoza, más precisamente en el Castillo de Loarre, un lugar con una historia increíble, y desde aquí le traeremos esa y muchas historias más, así que no se muevan que esto ya comienza. Hoy nuestro recorrido nos lleva al noroeste de España, a la capital de la región de Aragón. Construida prácticamente sobre el río Ebro, se encuentra la maravillosa Zaragoza. Esta ciudad, que cuenta con una historia de más de 2000 años, tiene de todo para el visitante. Uno de los símbolos de esta ciudad es la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. La majestuosa Basílica del Pilar es uno de los santuarios marianos más importantes del mundo católico. Luis, cuéntame por qué esta basílica es tan mística. Acabamos de llegar, Katy, a uno de los lugares más especiales del mundo. Y para conocer por qué se llama la Basílica del Pilar, te tengo que contar la historia de la Virgen del Pilar. ¿Qué te parece? Claro que sí, cuéntame. Fíjate, nos tenemos que ir aproximadamente al día 2 de enero del año 40 después de Cristo. Es una fecha en la que el apóstol Santiago el Mayor vendría a España para tratar de proclamar la palabra de Cristo, para hablar de Jesús. Claro, parece ser que aquí en Zaragoza no se le hacía demasiado caso a Santiago, la gente estaba con sus tradiciones populares y no querían saber nada de cristianismo alguno. Y en un momento muy concreto, el apóstol Santiago, que estaba totalmente desesperado, se asoma a las orillas del río Ebro, totalmente desesperado, totalmente triste, y cuando está a punto de desistir, cuando está a punto de dejar de proclamar la palabra de Jesús, cuentan que aparece la Virgen María en carne viva, porque en ese momento todavía estaba viva, se le aparece aquí en Zaragoza y se posa sobre una columna, sobre un pilar, dándole ánimos, influyéndole de tal esperanza que el apóstol Santiago acabaría evangelizando a toda la ciudad de la futura Zaragoza. Y sobre ese pilar en el cual se posó la Virgen, se acabaría construyendo una pequeña ermita, una iglesia después, y hoy en día esta basílica que tenemos, la Basílica del Pilar, y en el interior tenemos ese pilar original en el cual se posó la Virgen María. Al entrar al interior de este monumento, se aprecia la magnitud de la belleza artística del mismo, e inmediatamente uno encuentra la maravillosa capilla donde se encuentra la imagen de la Virgen. Para la gente de Zaragoza, la Virgen del Pilar es lo más importante del mundo. Representa la fe, lo sagrado, esa añoranza, es el anhelo por tener una esperanza de que se pueden conseguir cosas, de que todo va a ir a mejor, de que al final la trascendencia es posible. Y eso nos lo dice la relación que tenemos en Zaragoza con la Virgen del Pilar. Y algo muy importante es que esta es la primera aparición de la Virgen, la primera que existe, año 40. Todas las apariciones que hemos visto de la Virgen María en Lourdes, en Fátima, en la Virgen de Guadalupe en México, Medjugorje, todas son a partir del año 1000 en adelante. Ya habían pasado 1000 años de esta historia, ¿no? Ya no tenemos a una Virgen en vida, tenemos una Virgen que ya ha ascendido a los cielos. Pero aquí sí. Es el único momento de la historia en el que la Virgen aparece en vida en Jerusalén, se biloca y presencialmente llega a Zaragoza. Y esto es algo que hace único a esta historia. La pequeña Virgen, que se encuentra en un majestuoso altar, es de madera dorada y mide solo 38 centímetros de altura. Cuéntame del pilar en sí, que ahora veo que está recubierto, ¿no? Fíjate, el pilar, que ahora mismo lo vemos recubierto por un manto, siempre lo vamos a ver así, excepto un día, excepto el día 12 de octubre. El día 12 de octubre es el día del Pilar, es el día de la Virgen. Ese día no lleva manto, pero cada día lleva un manto totalmente distinto. Por la parte trasera de la pequeña capilla de la Virgen se encuentra lo que llaman el humilladero. Habitualmente encontramos una enorme cola, ¿no? Donde la gente se arrodilla para poder tocar, para poder besar el pilar. Hoy, con las medidas de seguridad, las medidas sanitarias, han colocado una pequeña barrera, como ves, para que la gente simplemente se pueda arrodillar y contemplar el pilar. Esa oquedad que estás viendo, hermosa. exacto, esa oquedad que estás viendo
es el pilar original. Esa es la columna en la cual se posó la Virgen María en ese año 40 después de Cristo. Como ves, está relativamente hundido, ¿no? No es nada complicado encontrar pues a señoras mayores, ancianos, ancianas aquí de rodillas, dándole un beso, tocándolo, rezando hacia él, porque aunque la Virgen María es la misma en todos lados, es la misma en Guadalupe, es la misma en Lourdes, es la misma en Fátima, es la misma aquí, es la misma persona, ¿no? Pero parece como que cada uno la asociamos a lo que nos toca más, ¿no? Pues probablemente los franceses son de la Virgen de Lourdes, nosotros somos de la Virgen del Pilar, pero hablamos de la misma persona. Hablamos de la Madre de Jesús, ¿no? Yo pienso que es simplemente una energía distinta, una cualidad diferente para cada uno. De hecho, fíjate que incluso la gente que se arrodilla ahí ha hecho que por el paso del tiempo el escalón esté desgastado. Es absolutamente alucinante. Aquí tienes, ¿eh? Esto es el pilar de verdad. Aquí no vemos el revestimiento de plata, no vemos el revestimiento de bronce, lo vemos desnudo. Pero más allá de la devoción religiosa, la gente llega sobre todo hasta este recinto para reconocer y pedir milagros. Bueno, casi siempre se ha atribuido a la Virgen milagros de curación, ¿no? Lo vemos en Lourdes, lo vemos en Fátima. Pues la Virgen del Pilar también realizó, cuentan, un milagro de curación. Pero un milagro de curación como yo no he visto en mi vida. Creo que esto va a superar cualquier expectativa que puedas tener. Es lo que llaman el milagro del cojo de Calanda. La historia, la cual está completamente documentada, comienza en 1637 y su protagonista es el joven Miguel Pellicer, de 19 años, del pueblo de Calanda. Él va camino de Castellón a trabajar simplemente y en cierto punto él está subido a su carro. El carro parece ser que se desequilibra, cae Miguel Pellicer al suelo y una rueda le pasa por encima de la pierna. Esa pierna empieza cada vez a tener peor aspecto hasta el punto en que hay que amputarle esta pierna. En los años posteriores, Miguel Pellicer, que tendría mucha fe en la Virgen María, vendría al Pilar. Todos los días se untaba el muñón con los aceites de las velas para tratar, a ver si eso le ayudaba a curar, a cicatrizar mejor, ¿no? Pero unos años después, en una noche del 1640, mientras Miguel dormía, ocurriría uno de los milagros más espectaculares atribuidos a la Virgen. En un punto de la noche, su madre entra en la habitación y observa cómo cuelgan dos piernas de su hijo. No solo la suya, sino la que le habían amputado. Y ahí está. Trata de despertar a su hijo, indicando que ha habido un milagro. Su hijo no se mueve. Al cabo de un tiempo abre los ojos y dice que en ese momento él estaba soñando con la Virgen y le estaba pidiendo que le curase y le estaba pidiendo que recuperase su pierna. Hoy en día podemos ver esta espectacular pintura en la cual podemos observar a ese Miguel Pellicer dormido con las dos piernas y con la muleta que ya no necesitaría. Y ese es el milagro de Calanda. Esta basílica también tiene lugares un poco escondidos y a los que se atribuye poderes milagrosos. Te voy a enseñar otro lugar del Pilar muy desconocido y muy misterioso, porque si te fijas llegamos a un pasillo oscuro. Aquí solo observamos oscuridad. Este es un lugar especial. Bueno, pues parece ser que justo por este punto pasa un río subterráneo. Cuentan que este pasillo es un pasillo donde hay distintas fuerzas telúricas. Sí. Y había una tradición que decía que si tú cruzabas este pasillo sin respirar de punta a punta y pedías un deseo, este se te cumplía. Parece ser que no sabemos muy bien si es por los desmayos debidos a la reacción del lugar especial o porque iban sin respirar. Ese número de desmayos hizo que al final se cerrase y hoy en día no podemos cruzar este pasillo excepto un día. Imagino que podrás adivinar cuál. El Día de la Virgen del Pilar, que abren este pasillo para que podamos cumplir con esa tradición.
llegar hasta el otro extremo sin respirar y pedir nuestro deseo. Pero hay un milagro sucedido en la misma basílica que es mundialmente conocido. Estamos en la madrugada del 3 de agosto de 1936, en plena Guerra Civil Española. Un avión trimotor de los republicanos comienza a lanzar bombas sobre Zaragoza. Todas explotan. Llegado a un punto, se acerca a la Basílica del Pilar, a esta catedral, y lanza 4 bombas. Una de ellas cae sobre la plaza, no explota. Otra de ellas cae sobre el río Ebro, que está aquí justo detrás, no explota. Y las 2 últimas caen directamente a la Basílica del Pilar, atravesando el techo. Crean 2 boquetes gigantescos y simplemente caen en el suelo de la Basílica del Pilar. No explota ninguna. Ninguna de las 4 bombas explotan. Se dice que fue un milagro de la Virgen del Pilar y esas bombas fueron recuperadas. ¿Quieres verlas? A ver. Están justo aquí. Wow. Impresionante. La verdad que definitivamente un gran milagro. Continuamos con destinos místicos desde España, haciendo un recorrido por castillos, iglesias y pueblos que tienen mucha historia y leyendas. Bueno, nos encontramos a unos 100 kilómetros de Zaragoza, prácticamente a 1 hora. Estamos en el norte de España, dentro de la comunidad autónoma de Aragón. Y es que este lugar se llama o pertenece a esa zona a la que se ha denominado la cuna del Reino de Aragón. Aquí comenzó todo, en este punto. Y la zona es muy marcada porque en este punto comienzan los Pirineos. Es como si hubiese una barrera natural, una frontera geológica y geográfica natural que hace que distingamos totalmente el valle, lo que sería Huesca y Zaragoza, de la cordillera de los Pirineos. Y en el punto más alto de esta montaña se encuentra el magnífico e histórico castillo de Loarre. Este castillo es obra de los cristianos, de los primeros nobles de Aragón. La construcción comienza en torno al siglo X, pero la estructura actual que estamos viendo sería a partir del siglo XI aproximadamente, ¿no? Mira, Katy, al fondo estamos observando Zaragoza. Cuando en el siglo XI los caballeros medievales se colocaban justo en el punto en el que nos encontramos ahora mismo, podían ver la ciudad musulmana de Zaratustra. Y claro, ello les infundía un ánimo y una motivación tremenda, porque desde aquí veían a aquellos que iban a ser conquistados, veían todo el lujo, el oro y los tesoros que les esperaban en el momento en que consiguiesen hacer Zaragoza una ciudad cristiana. Y ¿sabes qué? Al final lo consiguieron. Y hoy podemos ver esa Zaragoza cristiana gracias a esas batallas que se gestionaron y cuya estrategia fue forjada desde este punto. Wow, increíble. Pero más allá de la historia y propósitos, este castillo guarda grandes secretos, misterios y simbolismos, como la cúpula dentro de la iglesia de San Pedro. Bueno, esta cúpula, como ves, de forma totalmente oval, redonda, simboliza la divinidad, el círculo. Eso quiere decir la presencia divina. Cuando los primeros reyes de Aragón, como Sancho Ramírez, venían justo a este punto, solían pasar tiempo a solas, tratando de quedar pertrechados de esa inspiración divina. La divinidad, Dios, era quien les sometía y les inspiraba para tomar buenas decisiones, y por eso venían justo a este punto. Pero en este castillo también existen energías ocultas e historias y leyendas de fantasmas. Aquí tenemos una historia donde los líos amorosos, el cotilleo y los fantasmas se van a cruzar entre sí. Y es que nos cuentan cómo este lugar era gobernado por parte de un hombre llamado Antón de Luna. Antón de Luna era de la familia de los Luna, importante familia de la cual venía el propio Papa Luna, que tenía una historia brutal, ¿no? Bueno, pues Antón de Luna era su sobrino. El caso es que Antón de Luna tuvo un lío amoroso con su prima, una mujer llamada Violante de Luna. Y entre ellos no solo hubo este amor, sino que además había una doble prohibición. Ella era abadesa.
Ella era monja, así que no podía existir este amorío. Pero te puedes imaginar cómo terminó todo. Hubo un hijo incestuoso entre ellos dos. Claro, este asunto llegó a oídos del Papa Luna, Papa aragonés, que encima era el tío de ambos, ¿no? Y lo que hizo directamente fue excomulgar a su sobrino, al mandatario del castillo de Loarre, Antón de Luna, y a la abadesa, a su sobrina Violante, también. No solo eso, sino que encima quemó su abadía. Claro, Violante de Luna vino aquí, al castillo de Loarre, para refugiarse con su amado, con su primo. A raíz de la guerra, Antoine fue llamado al frente de batalla, dejando al mando de la defensa del castillo a su amada. Luego de varios asedios, este fue invadido y Violante de Luna encerrada en una celda de este mismo castillo. Y allí estaría durante largos periodos de tiempo sufriendo muchísimo. Cambiaría de celda y finalmente, por presiones de su tío, que parece ser que a regañadientes les perdonó, fue liberada y acabó sus días con su amado Antón de Luna. El problema es que tal vez por ese sufrimiento que vivió ella en estas celdas, por haber sido arrebatada de sus posesiones, por haber sido maltratada, algo pudo quedar, una impronta energética en ese lugar, en esa celda, que hace que haya personas que hayan sentido cosas en este lugar. Que en las noches de San Juan haya quien dice que en el balcón de la torre de la reina del castillo, que lo estamos viendo ahora, justo en ese punto, se aparezca el fantasma de Violante de Luna. Bueno, Katy, te voy a enseñar la torre del homenaje, la torre más alta del castillo de Loarre. Este es el punto álgido de esta estructura militar. Esta es la torre de la reina, el lugar en el que cuentan que se producen esas apariciones. No sabemos si es en realidad Violeta de Luna. Parece ser porque es la mujer cuyas emociones más a flor de piel surgieron en el castillo de Loarre. Y para entender y tratar de sentir el martirio vivido por Violante de Luna, decidimos bajar y visitar el calabozo. Katy, ¿sientes la oscuridad? Claro. Ese sería el lugar en el que tanto tiempo estaría encerrada Violeta de Luna. Es mejor que no entremos porque puede que tengamos algún problema, pero desde aquí podemos sentir casi esa oscuridad, esa presencia agonizante de Violeta de Luna, sabiéndose encerrada en su propio castillo. Terrible. O sea, yo no me imagino estar, ni siquiera un día encerrada en este lugar. Bueno, pero para eso tenemos el recuerdo, ¿no? Y mientras imaginemos a Violeta de Luna defendiendo este castillo, paseando por este lugar, se aparezca o no su fantasma, en nuestro recuerdo siempre estará viva. Continuamos con destinos místicos desde España, haciendo un recorrido por castillos, iglesias y pueblos que tienen mucha historia y leyendas. A unas 2 horas de carretera de Zaragoza, se encuentra un majestuoso monasterio que encierra aún más fascinantes historias y leyendas. Bueno, Katy, te acabo de traer a uno de los sitios más importantes del antiguo Reino de Aragón, más importantes de la actual España. Esto es patrimonio histórico y lugar que se constituye como la cuna del Reino de Aragón, San Juan de la Peña. Su nombre está basado precisamente a raíz de que este maravilloso monumento está cavado directamente en la roca de una inmensa peña. No se conoce con exactitud el año de su creación, pero se cree que fue alrededor del siglo X. Al recorrerlo, podemos hacer un viaje a través de la historia, contemplando los vestigios artísticos de distintas épocas. Katy, te acabo de traer a la sala del Panteón Medieval. Aquí observamos 24 nichos, a cual más espectacular, pero hay uno que quiero que veas. A ver. Fíjate, este nicho, que es del siglo XI, es el único de su tipo y de su tiempo donde observamos un muerto rodeado por un óvalo y 2 ángeles que le están llevando hacia el cielo. Aquí no estás viendo la representación del muerto, estás viendo el alma del fallecido. Y eso no se había visto hasta ahora, hasta que encontramos este nicho. Este monasterio también es donde los primeros reyes del Reino de Aragón se encuentran enterrados, pero el lugar elegido para esto es realmente inesperado. Ya verás por qué esto te va a sorprender.
lo primero que nos va a llamar la atención es que en el lugar en el que se encontraba la panadería, fíjate, observamos las tumbas de los primeros reyes del Reino de Aragón, de Ramiro I, de Sancho Ramírez y de Pedro I. Y son estas las que estás viendo, las que tienes aquí. Y es una auténtica maravilla. Cobijados por esta roca, de hecho podemos observar incluso el techo negruzco. Hay que recordar que aquí se hacía el pan. Este era el lugar donde estaba la cocina, ¿no? Pero aquí también hay un lugar que está considerado como sagrado, y es a raíz del objeto que estuvo presente en la pequeña iglesia del monasterio. Acá hay una leyenda muy particular. Bueno, no es leyenda, esto es historia real. ¿En serio? Porque aquí reposó uno de los objetos sagrados más importantes de la historia, tal vez el que más. Un objeto de poder, la copa que fue utilizada por Cristo para impartir la Eucaristía para beber en la última cena, el Santo Grial. Aquí estuvo el Grial entre el año 1071 y el año 1399. Hoy en día lo que estamos viendo es una réplica exacta del Grial que a día de hoy tendríamos en la Catedral de Valencia, que por el transitar del tiempo fue recorriendo distintas ermitas del románico aragonés, pasando por Zaragoza y terminar en Valencia. A solo unos minutos de manejo de este monasterio se encuentra un pequeño pueblo de montaña llamado Santa Cruz de las Heros. Allí hicimos una parada en nuestro recorrido místico. Me encanta este pueblo y sé que es uno de los principales del Camino de Santiago, lo que vamos a ver ahora, ¿no? Sí, este es Santa Cruz de las Heros, una de esas paradas obligatorias a más no poder, pueblo de montaña, casas de piedra y todo ello coronado con esta espectacular iglesia románica que se caracteriza por su altura, y es que sorprende que en un lugar tan pequeño haya una iglesia tan grande. Este pueblo, Santa Cruz de las Heros, viene de sorores. Seros vendría sorores, que significa hermanas, ¿no? Y es que antiguamente este era un templo de monjas, era un templo mariano. Y a mí siempre me ha impactado, ¿no?, la altitud que podemos observar en su torre principal. Y además es que cada una de las ventanas es distinta. Pero además, esta iglesia tiene mensajes ocultos en su puerta de entrada. Bueno, lo primero que deberíamos de ver es las esferas. ¿Cuántas cuentas? 14. 14, igual que el número de ocas que encontramos en el juego de la oca, juego que sería una representación divertida del Camino de Santiago. O sea que aquí ya tenemos una pista. Si observas, tenemos un crismón trinitario donde aparecen dos leones. Los leones siempre simbolizan a Jesucristo. Debajo de uno de ellos, una margarita, una flor, curioso símbolo, ¿verdad?, para encontrarse en la entrada a una iglesia. Claro. Pero donde quiero que pongas el foco es en el texto en latín que se encuentra debajo del crismón. Lo que dice exactamente es: soy la puerta eterna, pasad por mí, fieles, yo soy la fuente de la vida, deseadme más que a los vinos, quien quiera que entre en este feliz templo de la Virgen, corrígete primero para que puedas invocar a Cristo. Es decir, solo los puros de corazón pueden entrar aquí. El león nos advierte: si eres una persona impura, no puedes acceder. Y lo dice exactamente la leyenda que reza debajo del crismón. Este pintoresco pueblo de montaña es parte del llamado Camino de Santiago, que es la ruta de peregrinaje para visitar la tumba del apóstol Santiago el Mayor en la ciudad de Santiago de Compostela. Cuando llegas a estos sitios te das cuenta de que la experiencia es sagrada. Claro. De que el Camino de Santiago no es una experiencia deportiva, no es una experiencia de ocio. Es una experiencia para conectar con estos lugares que se construyeron a propósito para que la experiencia del Camino de Santiago fuera auténtica. Es como que eres una persona a lo mejor distinta a tu vida normal cuando vienes a este tipo de lugares, ¿no? Es como que a lo mejor en nuestra vida normal, en nuestras ciudades, no nos preocupamos de sentir, no nos preocupamos de tener ese contacto, de tener esa conexión, pero cuando llegas aquí, todo cambia.
Muy cerca de la frontera con Francia se encuentra la ciudad de Jaca, conocida como la perla del Pirineo. Luis, háblame de Jaca. Acabamos de llegar, este lugar es espectacular. Cuéntame de su misticismo, de su gente y de qué se puede ver aquí. Y de por qué es tan importante para el Camino de Santiago. Claro. Y es que el propio nombre de Jaca ya nos está introduciendo en la mística del Camino de Santiago. Fíjate, Santiago, que vendría del gallego Sant Iago, que a su vez ese Iago vendría del francés Jacques, esos famosos Jacques, ¿no? Si seguimos con la etimología, ese Santiago, ese Jac, viene al mismo tiempo de Jaca. Y nos encontramos en la Jacetania, que es toda esta zona. La Jacetania simbolizaría la tierra de Jac, es decir, la tierra de Santiago. Porque este lugar es clave para el Camino de Santiago, una de esas paradas fundamentales que se encuentra sobre todo culminada con su maravillosa catedral. En el Camino de Santiago yo sé que cada parada tiene alguna simbología, algún sentido. ¿Qué sentido hay aquí en Jaca con respecto a las paradas? La propia palabra, en primer lugar, y sobre todo la simbología. Y es que dentro de la catedral y en el exterior vamos a encontrar una serie de signos y de símbolos que van a estar muy hilados a la tradición cristiana y al Camino de Santiago. La Catedral de Jaca está considerada como uno de los templos más importantes del primer románico español. Su construcción se remonta al año 1077 y está estrechamente vinculada al Santo Grial. Recuerda que hemos visto en San Juan de la Peña una réplica del Santo Grial de Valencia, Sí. y que el Santo Grial efectivamente estuvo durante más de 300 años en San Juan de la Peña, ¿verdad? Bueno, pues aquí en la Catedral de Jaca, catedral que de hecho se construye para albergar el Santo Grial, tenemos un capitel único en el que aparece la historia que antes te contaba del Papa Sixto II entregando a San Lorenzo la copa. Y eso lo tenemos representado aquí, que me parece maravilloso y que da mayor credibilidad, si cabe, a la historia del paso del Santo Grial por los Pirineos, aquí en Jaca. Pero este símbolo no es el único en este maravilloso templo. Hay otros mensajes ocultos, aunque en este caso está bien a la vista. Luis, sé que hay otra particularidad especial con las campanas de esta catedral. Eso es. Las campanas son el primer medio de comunicación de la historia. Cuando había que avisar o comunicar cualquier cosa, el sonido de la campana era quien alertaba a todo el mundo de que había algo importante que conocer. Cuando hoy en día viajamos a cualquier país, a cualquier ciudad, ¿no?, vamos a encontrar campanas que habitualmente están dentro de la catedral o que están dentro del campanario. Claro. Pero en las catedrales españolas, y especialmente las del románico, vamos a encontrar que la campana está justo en la ventana. En la ventana. Claro. Las campanas observamos que en la mayoría de las culturas también sirven para ahuyentar a los malos espíritus. Vemos que se sacan cencerros y se va tocando la campana, se va tocando el cencerro para ahuyentar esos malos espíritus. El único lugar por el que el maligno podría entrar en la iglesia sería la ventana. Por eso, al colocar la campana justo en ese lugar, en la ventana, imposibilita que ningún espíritu maligno pueda acceder en el interior. Y eso es una tradición que a día de hoy se sigue cumpliendo en España y que lo estamos viendo aquí en el campanario de la Catedral de Jaca. Súper interesante porque es verdad que el sonido ahuyenta las malas energías. Exactamente. Y balancea las energías. Exactamente. Ahí tenemos las campanas de Jaca. Pero no solo eso, la puerta de entrada y el acceso a esta catedral también tiene un poderoso mensaje. Esta es la puerta de la Catedral del Oeste. Si te fijas, habitualmente el sol, la luminosidad, lo divino, nace por el este y se esconde por el oeste, que está más atribuido a las tinieblas, a la oscuridad. Cuando el peregrino se encuentra aquí, en esta puerta, que está justo en el oeste, están las tinieblas. Pero para alcanzar la luz ha de adentrarse en su interior, acceder al este. Y precisamente por allí accedemos al interior. Bueno, estamos en la Catedral de Jaca, en el interior de la catedral. Si os fijáis, aquí todo es como muy oscuro, parco. Estamos envueltos en esta cantidad de pinturas que casi parecen acercarnos a la divinidad.
El órgano es uno de los más famosos del mundo y lo realmente especial es la sensación de paz y de quietud que hay en este lugar. Se piensa que se eligió este punto en concreto para situar la catedral de Jaca porque no está elegido o no está construida aquí por azar. No. Parece que hay una serie de corrientes telúricas energéticas por este punto que hacen que la concentración y que la recepción de mensajes sea mucho más clara aquí, en este lugar. Y efectivamente, en el momento que decidí sentarme y rezar, me invadió una emoción y energía maravillosa, pero a la vez incontrolable. La energía fue demasiado fuerte, o sea, demasiado impresionante. Era como si, en inglés se dice overwhelmed, o sea, me cubría toda aquella energía amorosa, porque era como un gran amor que no sabe, que no puedes respirar. Sentía que no podías respirar, literalmente. O sea, la cabeza pierde como el sentido de ni siquiera si existe o no existe, si estás o no estás. Una cosa demasiado impresionante. Y luego, entre aquel sentimiento de amor, de overwhelmingness, me llegó un mensaje donde decía: el cielo está dentro de ti y toda la creación también. El cielo está dentro de ti y toda la creación también. Y ahí fue como si fuera como si un destello de luz de mi pecho se expandiera y no lo puedo explicar. ¿Y cómo interpretas ese mensaje? ¿El cielo está dentro de ti? No, el cielo es... El cielo está dentro de ti y toda la creación... Y toda la creación también. Bien. Yo creo que ahora que lo pienso más racionalmente, en ese momento no entendía ni sé qué quería decir con eso, pero yo siento que obviamente de alguna manera tenemos esa conexión divina, que somos esa chispa divina, que somos parte de eso grande, de eso que nos creó, ¿okay? Y siento que nosotros somos de alguna manera esos mini dioses, esa esencia divina que también podemos crear desde ese espacio de conexión con nuestro creador. Ha sido impresionante, yo nunca había visto algo parecido. He entrado aquí muchísimas veces, sabía que ese lugar en concreto es especial, mi madre siempre me lo contaba, y me ha sorprendido cómo ha reaccionado de una forma inesperada totalmente. No lo estaba esperando. Inesperada totalmente. Literalmente entré con toda curiosidad de ver la catedral y de saber de su simbología, pero energéticamente no estaba esperando sentir lo que sentí. Ha sido muy impresionante. Continuamos con destinos místicos desde España. Otro de los monumentos obligados para visitar en la ciudad de Jaca es un lugar que por su forma pudiera parecer el edificio del Pentágono de la ciudad de Washington. Sin embargo, fue construido a finales del siglo XVI. Katy, estamos a punto de entrar en la Ciudadela de Jaca, popularmente conocida así. Sin embargo, su nombre oficial sería el Castillo de San Pedro. Este lugar, que como vas a ver, tiene una estructura, una forma geométrica pentagonal, es una de las estructuras de defensa de traza italiana más importantes del mundo. Desde luego que la mejor conservada. De hecho, te diré que el Pentágono de Estados Unidos tiene esa forma pentagonal por estructuras militares como esta, como la Ciudadela de Jaca. La Ciudadela de Jaca o Castillo de San Pedro es uno de los monumentos más valiosos y conocidos de la provincia de Huesca. La fortaleza conserva aún todas sus partes características, incluyendo el foso, los cuarteles, polvorines y los túneles. Katy, esta estructura es construida durante el reinado de Felipe II porque había que luchar contra los franceses. Más que luchar, había que protegerse de ellos. Y esa fue la razón de ser de construir este lugar, ¿no? De hecho, aquí que estamos en la plaza principal, observamos en el centro una estatua
que es de Felipe II, del rey de la época, que es quien hace que se construya la ciudadela de Jaca. Fíjate, es importante el hecho de que hablemos porque la ciudadela está aquí en Jaca. Jaca está muy cerquita de la frontera entre España y Francia. Luego eran bastante comunes las posibles tratativas de invasión francesa, como constantemente se realizó en toda esta zona, ¿no? Luego hacía falta un lugar de protección. Jaca era una de las plazas muy importantes. De hecho, es que estamos hablando de que en los inicios del Reino de Aragón, Jaca es la capital del Reino de Aragón. Y finalmente, como comentábamos, es en ese 1592 cuando finalmente se construye la fortaleza defensiva de Jaca. Ya ves, la ciudadela de Jaca, que aunque es una obra espectacular para protegernos de los franceses, durante la Guerra de la Independencia, durante las guerras napoleónicas, los franceses se metieron aquí dentro y se protegieron de los españoles. ¿Qué te parece? Se dio la vuelta totalmente a la tortilla. En la actualidad, las unidades militares de Jaca mantienen su presencia en el castillo. También alberga varios museos con exposiciones permanentes respecto al patrimonio militar español. Pero la exhibición más destacada y visitada es el maravilloso Museo de Miniaturas Militares, que congrega más de 32.000 figuras de soldados de plomo, mostrando distintos dioramas que reproducen increíblemente desde la época de los faraones hasta el siglo XXI. Luis, la verdad que he quedado impresionada del recorrido que hemos hecho por todo este lugar. Muchísimas gracias por tenerte con nosotros y encantadísima de haberte conocido en persona. Bueno, ya veo que no eres un holograma ni perteneces al metaverso, ¿no? Sino que hoy he comprobado que eres de carne y hueso. Incluso, bueno, yo esto ya lo sabía, que eras una persona muy especial, pero hoy lo he podido comprobar. Hoy he visto algo que nunca había visto. Hace años que vengo aquí y nunca había visto a nadie tener la reacción que tú has tenido dentro de la catedral. Así que ha sido un lujo enorme el poder estar con vosotros, con el equipo de Destinos Místicos, del que yo de verdad que me siento integrante en mi zona, en mi territorio, en mi casa. Así que siempre que queráis seréis bienvenidos, porque Destinos Místicos también está aquí en Aragón, por supuesto. Gracias. Claro que sí, a ti muchísimas gracias. La verdad que para mí ha sido todo un regalo, un regalazo. Y señores, nos vemos la próxima semana, donde seguiremos recorriendo el mundo, aquí en Destinos Místicos.